aquí estamos de vuelta ya y en el segmento de salud, en la cual mayormente estamos con la doctora Nahuel, pero no pudo estar por razones ajenas. Pero qué bueno poder compartir y estar aquí con una doctora neumóloga, que es la doctora Ceballos, que estuvo aquí la semana pasada con nosotros compartiendo del asma, en la cual no dio el tiempo, porque estos temas de verdad que son sumamente importantes, y más ahora, así como dijo la condensa, que estamos en temporada de lluvia, que mayormente las enfermedades, el asma, las enfermedades respiratorias, que abarca un sinnúmero de enfermedades como neumonía, el asma, entre otras, y estamos aquí para aclarar algunas dudas y especificarle a la persona algunas enfermedades respiratorias. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, encantada como siempre y como cada vez. Gracias por recibirme. Doctora, normalmente hablamos de el cuidado de los órganos reproductores de la mujer, vamos mucho, no mucho, sabemos que tenemos que ir una vez al año para una consulta general y hacernos nuestro papá Nicolau, entre otras cosas, al ginecólogo, al cardiólogo también. Decía que también hay que ir al psicólogo porque tenemos que cuidar la salud mental, pero se habla poco de ir una vez al año también al neumólogo, aunque yo entienda que esté bien, para ver cómo están mis pulmones. Así es. ¿Es correcto? ¿Se debe ir a una consulta por lo menos una vez al año para saber cómo están mis pulmones, que es un órgano tan importante del cuerpo? Tan importante y tan noble, sobre todo. Siempre hablamos de la importancia del chequeo preventivo en medicina y sobre todo en estos tiempos donde bien sabemos que en esta década el cáncer se estima que va a aumentar un 60%. ¿De los pulmones? El cáncer en general. Ahora, de todos los tipos de cáncer que tenemos en nuestro organismo, el más letal, el más fatal es el cáncer de pulmón. Entonces, por lo tanto, realmente la salud respiratoria, gracias a Dios con el tema del COVID, ese es un beneficio que se ha venido obteniendo a raíz de esta epidemia, y es que la gente está cuidando más de su salud. A veces con una simple gripe, con una tosecita, ya la gente está asustada y va y busca ayuda para saber qué tiene y qué hay. Y eso es algo que hay que continuarlo implementando, la salud preventiva. Prevenir es la clave en medicina, definitivamente. Atención primaria, primer nivel. Pero tú sabes algo, Condensa, sobre ese tema de que las personas le están dando más importancia al neumólogo. Si bien es cierto, también se destapó en pandemia. Por ejemplo, anteriormente las personas ni querían ir al neumólogo. Así es. Y después de pandemia se dieron cuenta de la importancia de tú tener que visitar a tiempo tu neumólogo, porque tú no sabes lo incómodo de tú poder tener esa dificultad respiratoria, sentirte que se está ahogando. Debe ser terrible. Debe ser terrible. Y por ejemplo, la doctora acaba de decir algo importante y algo alarmante, que los cánceres a nivel general van a seguir aumentando. Es decir, que va a seguir aumentando el cáncer del pulmón. Y vemos mucho el uso de dispositivos electrónicos. El famoso vape, el IQOS, aparte de la juca, entre otras cosas. Eso también afecta, doctora, el cáncer de pulmón, esos vape y esos famosos cigarrillos electrónicos. Indudablemente, claro que sí. Inequívocamente no existe en esta vida una sola forma segura de fumar. No hay un límite de exposición al humo del cigarrillo que sea seguro o que sea menos dañino que otro. Todo tipo de presentación de tabaquismo es perjudicial para nuestra salud y, como siempre digo, la mejor exposición de nosotros como seres humanos es la que no tenemos, sobre todo en cuanto a materia de pulmón se trata. ¿Por qué? Porque el pulmón, como iniciamos esta conversación, es un órgano que es noble, que responde y se ofende rápidamente con cualquier tipo de humo que hay en nuestro trabajo, de partículas, y tenemos una vía de conexión directa entre el medio ambiente, nuestro entorno y nuestro medio interno, que son las vías aéreas. Todo aquello que se encuentra en nuestro entorno va a ingresar directamente a nuestros pulmones y esto lo lesiona, lo afecta. Por lo que, evidentemente, que fumar juca, vape, cigarrillos electrónicos en general. ¿El tabaco también afecta? El tabaco es el peor de todos, tiene 20 gramos. Pero tú no lo aspiras per se. Ese es un problema que tenemos con los pacientes que son fumadores de puro, de tabaco. El puro como tal tiene 20 gramos de tabaco. Un cigarrillo tiene 1 gramo de tabaco. Ahora, existe la falsa creencia en la población de que al usar el puro, el aire se queda contenido aquí en la boca, lo cual es incierto. ¿Por qué? Porque de alguna forma va a llegar al pulmón, se va a aspirar una pequeña cantidad, pero también a través de la sangre, que como sabemos nuestra cavidad oral está bastante vascularizada, tiene vasos sanguíneos, de aquí pasa la sangre y afecta a todos los tejidos.
Ahora, es cierto que el paciente que fuma o consume puros tiene mayor incidencia de cáncer de boca, cáncer de faringe, cáncer de laringe y demás. El que usa cigarrillos convencionales tiene mayor incidencia de cáncer de pulmón. ¿Qué ha hecho la sociedad de neumología para esta lucha? Porque hoy en día está de moda el uso de tabaco, de puro, y también el uso de vape en jóvenes, que vemos que en todas las, bueno, hubo una alarma con la escuela que tuvieron que prohibir, porque ya todos los jóvenes tienen un vape para botar humo, quién bota más humo, quién fuma más, y tiene mucha accesibilidad. ¿Qué está haciendo la sociedad de neumología para esta lucha? Y ojo, no solo vamos a ocupar a los jóvenes, también hay una moda con las personas mayores ya, con el puro, que hoy en día vemos muchos centros abriendo de tabaco, de negocios, de cigar lounge y todo eso. ¿Qué está haciendo la sociedad para esta lucha? Porque veo que se le está saliendo de control. Bueno, ¿qué hemos hecho y qué estamos haciendo? Yo soy una neumóloga que estoy aquí compartiendo a la población información médica de valor, sobre todo en este aspecto, específicamente la lucha antitabáquica. Y es que en realidad solamente una orquestada lucha contra el tabaco podrá reducir la cantidad de personas y el aumento progresivo que ha tenido esta moda últimamente, sobre todo en las últimas décadas. Entonces tenemos una campaña antitabáquica. Precisamente el día de ayer la sociedad, prácticamente todos los neumólogos nos vestimos de negro por el día, por un día sin tabaco que se celebró precisamente el día de ayer. Y de esta forma es la primera forma en la que podemos alcanzar la población. Felicitar, por supuesto, a los medios comunicativos que a través de las diferentes plataformas digitales promueven esa concientización social sobre por qué no debemos fumar. Y precisamente en torno a esto, ya recientemente se aprobó una ley en la cual se prohíbe el uso de este tipo de dispositivos electrónicos en las escuelas, lo cual consideramos que es un paso bastante importante. Sí, es un paso importante, pero yo soy muy pro educación desde el hogar. Entonces, como padre, ¿cómo podemos educar a nuestros niños? Porque la educación viene desde pequeñito para mostrarle a ellos y provocarles cierto miedo a utilizar este tipo de cosas como es el vape, la juca y también fumar. Lo primero es predicar con el ejemplo. El cigarrillo. ¿Por qué? Porque bien sabemos que el acto de fumar, habitualmente la primera causa es una conducta aprendida. Lo aprendemos de un vecino, del papá, de la mamá, del tío, la persona que vive en nuestro hogar. Hay padres que lamentablemente colocan el cigarrillo en su boca y ponen al niño a que le prenda el cigarrillo. ¡Qué barbaridad! Eso es terrible, pero es una conducta que pasa todos los días en la vida. Los niños, nuestros hijos, son los que nos prenden, nos encienden el cigarrillo. Y estas son las conductas que van aprendiendo estos niños. Siempre, cuando tengo estos pacientes que son grandes fumadores, les suelo preguntar, ¿por qué usted inició el hábito tabáquico? Bueno, mi papá fumaba, bueno, mi papá me ponía el cigarrillo en la boca, veía a mi mamá, veía conductas aprendidas. Entonces, por lo tanto, en el hogar debemos predicar con el ejemplo, pero también supervisar a nuestros niños. Sí, porque a veces lo hacen por moda, doctora. Sí, así porque es. Los amiguitos están fumando y yo voy a fumar. Hoy en día está de moda Así eso. eso es así. Entonces yo, La por juca. ejemplo, agradezco mucho a mi madre, porque hasta cierto punto mi madre es una torre de control. Desde que yo estoy pequeñita, eso es supervisando todo lo que yo hago, con quién yo voy, con quién estoy. Esa es la conducta que debe de tener un padre, vigilar cuál es el proceder y el actuar de sus hijos, estar atentos, porque en realidad hay muchas cosas que a veces como padres se salen de nuestras manos, se salen de nuestro control, pero supervisar todo lo que está haciendo nuestro hijo, con quién está conversando, quiénes son sus amistades y predicar con el ejemplo. Doctora, el uso de la marihuana, porque los jóvenes ahora dicen, no, eso es medicinal. ¿Cómo afecta el uso de la marihuana a nuestros pulmones? ¿Debería ser legal o ilegal? ¿Cómo No, que, no, no. ¿cómo que legal? Hazme el favor, Luisito, no me hagas pararme de aquí. Fue un signo de interrogación, una pregunta. No, porque óyeme, es que se no me presté. caía un santo. No, Ah. lo Yo digo detesto eso. porque... Yo estoy traumatizada No, con lo la marihuana, digo y hasta el porque- olor me pone de mal humor. No, se malinterpretó lo que acabo de decir. O sea, lo quise hacer en forma de pregunta. ¿Debería ser legal o ilegal para ustedes la marihuana? Por el... Ilegal, eso Muy es un bien. fármaco controlado. Muy bien, doctora, muy bien. Controlado. Se usa bajo ciertas condiciones de salud muy específicas. ¿Cómo cuál? Pacientes que tienen mucho dolor, un dolor exacerbante, un dolor bastante fuerte, Normalmente pacientes con cáncer, entre otras exactamente, cosas. igual que la morfina. ¿Y se indica aquí la marihuana?
No, aquí no se prescribe, aquí se indica solamente morfina y estamos a favor de que continúe igual. ¿Por qué? Fíjense en los Estados Unidos, en las calles, la cantidad de personas indigentes Terrible, que hay. doctora, caminar Esto en es Nueva York con alarmante. ese olor a marihuana por todas partes. Sí, Sí, claro, ¿verdad? y la cantidad de personas desahuciadas que debido a los efectos de las drogas en general, de la marihuana, que es el cannabis, y es la droga más empleada a nivel mundial, porque ya ha sido legalizada en algunos estados, en algunos países. Pero la marihuana como tal, como bien sabemos, independientemente de que sea inhalada, de que sea una droga que, bueno, mejora, que relaja, que el dolor, todo lo que entra a nuestros pulmones, que no sea aire puro, libre de impurezas, de contaminación, ya puede tener efectos adversos. Porque bien dijimos que en el pulmón, pues el pulmón es un órgano que obedece a cualquier ofensa, cualquier cosa que entre a nuestros pulmones lo puede inflamar, lo lesiona, lo daña. Es un órgano que se daña fácilmente. Entonces, en el caso de la marihuana, tenemos pacientes que lamentablemente pueden desarrollar exacerbación o descontrol de los cuadros de asma, exacerbación o descontrol de los cuadros de rinitis, evolucionar igualmente incluso al paro respiratorio, afecciones cardiovasculares de cualquier tipo. Entonces, por lo tanto, no fume, sea marihuana, sea juca, sea vape. La mejor exposición es la que no tenemos. Doctora, qué bueno que mencionó lo del paro respiratorio. Uno siempre tiende a confundirlo con un paro cardíaco, no a confundirlo, sino cuando te dicen paro respiratorio, tú dices un paro cardíaco. Un paro respiratorio puede ocasionarte la muerte. Ahora bien, ¿qué ocasiona un paro respiratorio? Bueno, son muchísimas cosas. Por ejemplo, el asma. Queridos pacientes con asma, no subestimen su enfermedad, porque es una enfermedad que, si bien es cierto, es benigna en el sentido de que usted la tiene y se trata, puede mejorar, puede revertir. De esa misma forma evoluciona y puede ocasionar insuficiencia respiratoria hasta llegar al paro respiratorio. Entonces, todas las afecciones respiratorias que no se tratan, que continúan progresando, que tiene ya el paciente dificultad para respirar, puede evolucionar y ocasionar un paro respiratorio. En el caso de las drogas, afectan o debilitan los músculos de la respiración. Es un paciente que, aunque no lo sienta, va a respirar un poquito más forzado eventualmente, y por eso dicen por ahí, falleció de una sobredosis, pero en realidad fue un paro cardíaco, fue un paro respiratorio y demás. ¿Qué hacer en ese momento cuando una persona está pasando por esto en cuanto a primeros auxilios? La primera medida es, si es posible y si hay un médico cerca, tratar de garantizar que la vía aérea de este paciente esté permeable. Eso es muy difícil, ¿por qué? Porque amerita, en caso de que haya un paro respiratorio, porque hay un problema aquí, amerita de una traqueostomía, que es abrir un orificio aquí en esta área, para poder abrir las vías aéreas del paciente a este nivel. Pero sobre todo, llamar al 911 Claro. para tratar de trasladar a esta persona a un centro de salud y que reciba las atenciones necesarias. ¿Respiración boca a boca no sería importante en ese Puede momento en lo que llega el valorarse, 911? sí, claro, puede valorarse respiración boca a boca, también en caso de que haya un paro cardíaco, RSP, todo eso es válido, siempre y cuando la persona que lo vaya a hacer pues tenga ciertos conocimientos. Eso al también hay respecto. que ponerlo en las escuelas, Luisito. La RCP. Sí, eso es Es importante. importante. Eso es bastante Porque válido. muchísimas personas Son medidas de supervivencia. sin conocimiento médico, tú puedes salvar la vida a una persona mientras tú vas caminando. Así Es más, en Estados es. Unidos te dan hasta un carnet para que tú prácticamente te dan el permiso de tú poder asistir a una persona que dé un paro cardíaco en un mall, porque cualquier persona le puede dar haciendo cualquier actividad y tú puedes tal vez salvarle la vida con un RCP y con un boca a boca, que hay un protocolo para eso. Y de verdad que es sumamente interesante, y hay una institución que se llama AHA, American Heart Association, que es muy bueno y te certifica sobre eso. Y creo que te evalúa cada 2 años, tienes que revaluarte para eso. Excelente. Doctora, Sí. los ataques de tos, qué cosa tan molesta. ¿Cuánto sufrimos los padres cuando nuestros hijos están pasando por estas situaciones, cuando están sobre todo pequeñitos y le entran esos ataques de tos que a veces no vale remedio que tú le des ni casero, ni siquiera el que le indique el doctor? ¿Qué puede provocar esos ataques de tos? ¿Cómo tratarlo? Entre otras cosas. Muy bien. Lo primero cuando tenemos un paciente con tos es identificar cuál es la causa. Porque la tos es un mecanismo reflejo de nuestros pulmones que no tiene otra intención que sacar cualquier partícula, cualquier cuerpo extraño que haya ingresado erróneamente a nuestras vías aéreas.
y el pulmón se defiende de estas partículas, de estos cuerpos extraños a través de la tos. Entonces, lo primero es, antes de tratarla, es saber si realmente lo correcto es tratarla o no, porque puede ser simple y sencillamente una defensa de los pulmones. Ahora bien, hay muchas causas que pueden estar condicionando estos accesos de tos, sobre todo, por ejemplo, ahora, donde tenemos un cambio climático, tenemos mayor incidencia de polvo de Sahara, también hay una mayor concentración en el aire de la cantidad de polen, porque estamos aún en la primavera, y por lo tanto afloran todos los cuadros de asma. La primera sintomatología o el primer signo con el cual debuta o bien puede manifestar el descontrol de un paciente asmático es la tos. Entonces, esa es la primera manifestación clínica del asma, sobre todo en los niños, donde habitualmente tienen también un estado alérgico de base, una tos que puede ser alérgica, un asma que puede ser alérgico. Los cuadros también de rinitis alérgica pueden ocasionar tos. El goteo nasal posterior en los pacientes que tienen sinusitis también es otra causa de tos, pero sobre todo las afecciones virales, sea esto adenovirus, que son los primeros microorganismos que favorecen el desarrollo del resfriado común. De la misma forma las bronquitis, y de esta forma hay un gran espectro, un gran abanico de afecciones que pueden condicionar el desarrollo de tos en una persona, pero lo más importante es saber qué la produce de manera que podamos encaminar el tratamiento. Una preguntita, y fue una seguidora suya que me preguntó, el calor. ¿En qué afecta el calor con la respiración o las enfermedades respiratorias? ¿Afecta en algo? Me imagino que por el polvo de Sahara. Sí, exactamente, aumenta la sensación térmica y de esta forma pues igual también aumenta la cantidad de polvo que hay en el aire, se satura un poquito más nuestro ambiente, se torna más denso y esto puede hacer que en algunos pacientes sea un poquito más difícil la respiración. Sobre todo ahora, como bien dijimos, la primera nube del polvo de Sahara se recibió en las primeras semanas de mayo y se va a mantener durante todo este tiempo, vamos a tener pues esta consistencia, esta constancia de la nube del polvo del Sahara hasta septiembre. Entonces, con algo que usted informó anteriormente, que todo lo que entra al pulmón, que no sea aire, es dañino. Entonces, el polvo de Sahara, el humo del carro, todas las contaminaciones industriales, ¿qué vamos a hacer entonces? Porque al fin y al cabo estamos teniéndole un daño al pulmón indirectamente. ¿Andar con mascarilla constantemente? No, eso es lo que parece, porque prácticamente sería, estamos respirando un aire contaminado. Sí. Y más aquí que no hay una regulación. Así es. Indudablemente nosotros, las personas que sobre todo convivimos en el área de las metrópolis, porque Santo Domingo es nuestra metrópolis, es el área y es la ciudad más industrializada de nuestro país, donde tenemos una mayor cantidad de zonas francas, de polución, de contaminación. Tenemos, por supuesto, que mayor exposición y mayor riesgo de desarrollar cáncer, no solo de pulmón, de cualquier tipo, porque la contaminación, la polución afecta a todos los tejidos. De desarrollar o de que se descontrolen las enfermedades de base como el asma, de mayor incidencia de infecciones del pulmón como la neumonía, la bronquitis. Y de esta forma, indudablemente estamos más expuestos que aquellos pacientes que conviven en zonas más bien rurales, en zonas que están un poquito más alejadas de la ciudad. Por lo tanto, siempre es importante tratar de limitar la exposición. Si usted va caminando por la calle y lamentablemente hay una guagua que está expidiendo una gran cantidad de monóxido de carbono, usted no se va a quedar ahí estático respirando directamente todo este monóxido de carbono, porque evidentemente que esto a la larga y lamentablemente estos daños son acumulativos con el paso del tiempo. Esa es una desventaja que tenemos los médicos, y es que muchas de las enfermedades que son producto de la polución y de la contaminación no son inmediatas. No vamos a desarrollar un cáncer inmediatamente porque yo me expuse al humo del tabaco un día, aunque hay muchos pacientes que lamentablemente con un día es suficiente para que se dañe el pulmón. El cáncer de pulmón, ahora que vuelve y lo menciona, doctora, usted decía que es letal y es que los pulmones son muy delicados. ¿Cuáles son los síntomas que me pueden dar una señal de que yo podría tener un cáncer de pulmones? Excelente. La primera sintomatología siempre va a ser la tos, y en el paciente con cáncer de pulmón es una tos pertinaz, es una tos imperecedera, nunca va a desaparecer. ¿Por qué? Porque hay una masa, hay un nódulo ahí que está creciendo, que está en desarrollo y que va a comprimir los tejidos respiratorios, dígase el pulmón como tal o las vías aéreas. Por lo tanto, esto va a producir tos.
Esta tos puede evolucionar también a la falta de aire, sensación de que el paciente se ahoga, le falta bastante el aire. Puede acompañarse también de pérdida de peso, de fatiga, de fiebre, que siempre también acompaña los cuadros de cáncer, la fiebre, la anorexia, que es la pérdida del apetito. Pero en general, en neumología tenemos la tos y la falta de aire, que son los síntomas esenciales. ¿Y algún dolor? Puede haber dolor, sí, por supuesto, en el caso de los pacientes que tienen más bien una masa que esté cercana a la región costal, muy cerquita de la pleura, que es una membrana que recubre el pulmón. Esto puede ocasionar bastante dolor, pero habitualmente hay pacientes que tienen una masa grande en el pulmón y no tienen ninguna sintomatología de dolor, porque el pulmón lamentablemente no duele. Bueno, lo pues que duele es ustedes la saben, pleura. hay que hacerse su chequeo Claro. médico todos los años, Preventivo, señores. preventivo. La neumología, Salud preventiva. la neumología debe ser igual que los oncólogos cuando tú vas a chequearte tus mamas, igual que el urólogo cuando tú vas a chequear tu próstata. Al neumólogo hay que ir periódicamente, aunque sea 1 o 2 veces al año, para chequear sus pulmones cómo están. Ellos tienen algunos tipos de estudios, como la espirometría, entre otros Así es. mecanismos, para poder prevenir a tiempo y diagnosticar cualquier tipo de tumores que puedan aparecer en el pulmón. Nos quedan 3 minutos, Antes doctora. de irnos, un tema que comenzó la condensa y quiero seguir por ahí, que es las lluvias y la temporada de huracanes, que ya vamos a comenzar. ¿Cuáles son las enfermedades que más abundan y cuáles son las medidas que debe tomar el usuario dominicano para estos tipos de lluvias? Bueno, lo primero que se debe saber es que, como bien dijimos, el cambio climático, los fenómenos atmosféricos van a condicionar el desarrollo indudablemente de enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Ahora con las lluvias, con la baja de la temperatura, la baja irradiación solar que tenemos, aumenta la propagación, la transmisión de vectores, pero también de enfermedades que son transmitidas por virus. Los virus, cuando la temperatura está baja, aumentan, se propagan más fácilmente, pero también la humedad aumenta y esto favorece el desarrollo de que los pacientes pues tengan o experimenten asma, sobre todo con el cambio de temperatura, asma alérgico, rinitis alérgica, la bronquitis, la neumonía, sobre todo las faringitis y la laringitis. Son de las enfermedades que más se suelen presentar con el cambio de clima. Bueno, doctora, Condesa, muchísimas pero gracias no por podemos habernos ir con acompañado. una pregunta rapidita, que es... Te va a matar la No, coordinadora. es verdad que hay un brote de COVID porque veo que una alarma, que mucha gente me está diciendo que si es verdad o no, pero Salud Pública no se ha expresado. No se ha pronunciado. No se ha pronunciado. ¿Es exactamente. verdad eso, doctora? Eso se está viendo en la consulta, bastante. De 10 casos que estamos recibiendo, por lo menos hay 3, 4 y 5 que tienen COVID-19. Ya eventualmente Es decir, veremos que la pronunciación. no hemos todavía... No nos hemos pronunciado, pero eventualmente se sí pronunciará. es probable que Salud Pública emita una Bueno, opinión. agarre su mascarilla y vuelva a utilizarla, doctora. Muchísimas gracias Siempre por haber a la aceptado orden. nuestra invitación. Para Le mí un esperamos más a menudo. Amén. Y gracias a usted que está en sintonía por cada día sintonizar, valga la redundancia, la mañana con Dari. Mañana viernes nos veremos otra vez. Feliz resto del día.